Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Estamos en esta serie meditando en esta temporada de Adviento, en estas fechas antes de la Navidad. Junto con la iglesia de Viña y la iglesia de Villa Alemana estamos meditando en las narrativas de los evangelios del nacimiento de Jesús. Tal como el pastor Borredá nos comentó la semana pasada, Navidad es una oportunidad también. Una oportunidad para reencontrarse con el Dios encarnado, con esta maravillosa historia del Evangelio, pero también para compartirla con otros que no han conocido a Jesús, Dios y hombre. El texto de hoy nos llama a encontrarnos con Él, a conocer a ese Jesús, el Salvador, a ese Dios con nosotros. Voy a releer el texto, hermanos. Acompáñenme ahí en su Biblia. Voy a leer en la NTV, por si acaso. Dice... Este es el relato, versículo 18, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Oremos, hermanos. Señor, queremos acercarnos a tu palabra reconociendo que ella fue inspirada por tu Espíritu Santo. Esto que hemos leído es palabra de Dios. Ella es verdad, entera y absoluta verdad. Lo que ella dice de la realidad, lo que ella dice de la vida, lo que ella dice de la historia es la verdad. Y queremos rogarte, Señor, que tú utilices esta poderosa palabra para impactarnos, para hacer lo que tú quieres que seamos. Espíritu Santo, te pedimos tu dirección en este mensaje. Te pedimos que tú nos des inteligencia, que prepares nuestra mente, que nos des energía y atención. Muchos hermanos aquí están cansados luego de una semana de trabajo, pero te pedimos que renueven nuestras fuerzas, Señor, para que nuestra mente pueda recibir, entender y creer lo que tu palabra dice. Te pedimos, Señor, y te rogamos que tú pongas en nosotros un corazón dócil, un corazón humilde para obedecer también a lo que tú nos llamas. Queremos, Señor, encontrarnos con tu palabra y confiamos y creemos, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder es el que te ruego que tu Espíritu Santo obre hoy día. Obra salvación, Señor, a través de tu Evangelio, te lo pido, Espíritu Santo. Obra en mí, Señor. Quítame a mí del medio para que escuchemos tu voz, para que tu voz sea proclamada, tu evangelio sea conocido, Señor. Y personas confiesen que tú eres el Salvador y eres Dios con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Mateo, queridos. Mateo tiene un énfasis y un amor especial por el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Él empieza ahí a hablar su Biblia ahí en el capítulo 1. Vea el primer versículo de Mateo, dice, libro del principio o de la genealogía de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Y después presenta toda esta genealogía en el capítulo anterior para certificar ese linaje que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Mateo no solo le gusta, no es solo un obsesionado con la genealogía, no, no, era muy importante para esta cultura. ¿Sí? Las genealogías son una señal del cumplimiento de la expectativa del descendiente que había de venir. Por eso es hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Israel estaba expectante, por cientos de años esperaba la venida del Mesías. Y en el fondo lo que Mateo dice con la genealogía que está justo antes del texto de hoy es que ese momento ha llegado. En la historia, en la persona de Jesús de Nazaret. Hijo de David, porque Jesús es el esperado rey, tan esperado por siglos. Dios había prometido a David que iba a tener un hijo que iba a ser su descendiente, que se sentaría en un trono eterno. Hizo un pacto con él.
Entonces Mateo presenta esta historia del nacimiento de Jesús diciendo: Jesús es ese rey esperado, el rey de Israel esperado. Jesús también es la continuación y el cumplimiento en realidad, de la promesa de pacto a Abraham. Él es legítimamente el hijo de Abraham. Él es la encarnación de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Lo que significa ser el verdadero israelita. Como dicen las cartas después en el Nuevo Testamento. Dios había prometido a Abraham, en su promesa de pacto, que a través de su descendencia, todos los pueblos de la tierra serían benditos. Y en Jesús se cumplen esas promesas. Mateo quiere que lleguemos a la historia del nacimiento de Jesús con todos estos trasfondos de la historia del Antiguo Testamento en mente. Ciertamente el nacimiento de Jesús virginal es una escena ya sorprendente, sobre todo para nuestra cultura racionalista y cientificista, que duda mucho de los milagros. Pero Mateo también nos recuerda que el milagro de la natividad es parte de la intención divina, concebido de una virgen. ¿Por qué? Sin heredar el pecado de Adán, concebido sin pecado. Y para ser el inicio de la nueva humanidad, el segundo Adán. Mateo también tiene en mente y quiere que lleguemos a esta historia con el profeta Isaías. Todo este texto que vamos a estudiar hoy entre el 18 y el 25 es una meditación en Isaías 7, en realidad más grande, Isaías 7, 8 y 9, toda esta sección del profeta Isaías. Varias frases del texto de hoy, del 18 al 25, son tomadas directamente de Isaías 7, 14. ¿Sí? Literal. Las palabras del versículo 18, teniendo en su vientre, habiendo concebido, está citando al profeta Isaías ahí. He aquí, dice en el versículo 20, citando la profecía del profeta Isaías, ella va a dar a luz un hijo, citando al profeta Isaías también. Y finalmente, en el versículo 23, literalmente, cita el versículo, como para que usted no se lo pierda. Estoy hablando de Isaías, por si acaso. Todo este rato está hablando del profeta Isaías. Vamos a comentar luego de eso con más detalle. Pero en el versículo 23 cita ahí, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hoy Mateo comienza su historia luego de terminar estos trasfondos del Antiguo Testamento, comienza su historia introduciéndonos a José, padre de Jesús, carpintero de Nazaret. José sí es una persona relevante en la narrativa, en el Evangelio, sí, como lo son también particularmente en la historia del nacimiento del ángel y María. Pero el mensaje central de la narración no gira en torno de José o de cualquier otro personaje, por si acaso. La historia de la Navidad, el recordar este tiempo, se trata de Jesús, el Señor. La totalidad del relato de hoy tiene que ver con Jesús. ¿Quién es Él? ¿Cómo llegó a la historia? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su papel? Todos los demás personajes tienen mucho que enseñarnos y vamos a reflexionar un poquito sobre lo mucho que José nos enseña como ejemplo de varón. Pero para aprender de ellos de manera precisa tenemos que entender que la centralidad del mensaje de la Navidad es la encarnación de Dios, Dios que se hace hombre. Mateo quiere presentarnos que Jesús, ese niño pequeño que va a nacer, no es solo un pequeño niño vulnerable común, un pequeñito, sino que es el heredero, el rey, el heredero al trono prometido a David. Es el salvador de su pueblo. Pero aún, una locura aún mayor, es Dios mismo habitando entre nosotros, hecho carne. Volviendo a hacer su habitación en medio de nuestro tabernaculizando entre nosotros, caminando entre nosotros, como decíamos en la hermosa liturgia, ¿no? Dios mismo hecho carne. Nacido milagrosamente de María cuando era virgen, concebido por el Espíritu Santo, por lo tanto, hijo de Dios. José ciertamente era esposo de María, pero no tuvo nada que ver con la concepción de Jesús y uno de los objetivos de Mateo es dejarnos claro eso también. En el sentido físico, Jesús era hijo de María y no de José. José es el padre de Jesús solamente en un sentido legal. Para nuestra cultura podrá ser eso algo despreciable, pero para la cultura hebrea era algo muy importante. Por eso la genealogía de Mateo llega hasta José. ¿Sí? Porque el sentido legal era muy importante, era el verdadero heredero. Entonces, Jesús cumple las categorías y los requisitos para ser el Mesías prometido por el linaje de su madre. Sí, María, que también es descendiente de David por la sangre,
pero también por su padre adoptivo que le daba el derecho a ser el rey, legal, ¿no? Descendiente de David de manera legal. A través de José, el hijo de David, se transferiría el derecho al trono de David prometido a Jesús. Lo sorprendente es que todo este gran anuncio real, o sea, es lo que los evangelistas nos muestran, Lucas también, el comienzo de toda una nueva era en la historia de la humanidad. Eso estamos contemplando en este momento. Hasta los no creyentes asumen y cuentan la historia como antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Es todo un nuevo tiempo en la historia de la humanidad. Pero es lo sorprendente es que se produce este relato de la concepción del rey más importante de la historia en un pequeño pueblo de Nazaret, de Galilea, una ciudad insignificante. José y María se encuentran en Nazaret en este tiempo, que es su ciudad natal. Es el lugar donde crían a su hijo. José es un carpintero, sí, pero no es un gran hombre significante dentro de la historia del Israel en ese tiempo, al menos. No pertenecía a la realeza. Sí, por su sangre, pero no estaba gobernando en ese momento. Ni cerca. Entonces las narrativas de la Navidad son historias que nos muestran cómo personas simples, personas ni poderosas a los ojos de los hombres, ni grandes a los ojos de los hombres, sino aparentemente insignificantes, sencillas, humildes ante el Señor, pueden hacer grandes cosas en el plan de Dios, no por sus propias fuerzas, sino porque están llenas del temor de Dios, la mayor de las fortalezas. Mateo quiere aquí levantar a José, es cierto, sí, como un ejemplo para los creyentes. Sí. Lucas, como vimos la semana pasada y vamos a ver el próximo domingo también, destaca más el papel de María. Pero Mateo concede una atención especial a José. La historia del nacimiento de Jesús también debe traer a la memoria a usted los grandes patriarcas de la antigüedad en el Antiguo Testamento. Nuestro padre Abraham lo referencia como un hombre justo. Hay el anuncio de un nacimiento que sería imposible, como el de Sara, ¿no? Revelaciones que le animan a no temer y ser fiel al pacto. Es como la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando iba a tener a su hijo Isaac, ¿no? Los versículos 18 y 19 ahí nos dicen que María estaba comprometida para casarse con José. Y antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. José está comprometido, ¿no? Pero antes de que haya una consumación sexual de su matrimonio, de hecho antes de que se casen, se entera que estaba embarazada. Sin duda, José está profundamente conmovido, tal vez molesto, como cualquiera de nosotros varones estarían en su situación. Sin embargo, él quiere minimizar la vergüenza de ella y planea un divorcio privado, en silencio, quieto. Una separación, el método para formalmente en la tradición judía romper los compromisos. Tenemos que entender un poquito de las costumbres de esa época. Como era costumbre entre los jóvenes que querían casarse allí en la época de los judíos, José y María estaban en un periodo de noviazgo, se habían desposado. Y este era un estado que suponía una responsabilidad bastante más seria de lo que representa en nuestra cultura actual. ¿Sí? El noviazgo. En el tiempo de Jesús se casaban a menudo alrededor de los 18 años las personas, a veces antes. Y la costumbre judía era que habían dos etapas esenciales en el avance y en la consumación del matrimonio. Estaba lo que se llamaba los esponsales, o lo que hoy día le decimos el compromiso, y luego la boda. Pero la etapa de los esponsales no era el pedir el matrimonio privadamente, ¿no? Comenzaba con la elección de un cónyuge, generalmente eran matrimonios arreglados en esa época, ¿sí? Coordinados. Había un acuerdo prenupcial delante de testigos entre los jóvenes, ¿no? Y formaban oficialmente su entrada al estado de comprometidos. De hecho, era un contrato legalmente vinculante. Por eso necesitaba un compromiso formal para romperse, ¿sí? Una separación formal. Habían regalos también, ¿no? Supongo que ustedes conocen esto, una dote, un regalo para la familia de la novia que el novio debía pagar de su trabajo. También había un símbolo del compromiso que el novio daba a la novia. Nosotros preservamos algunas de esas tradiciones con el anillo de compromiso.
No se permitía que los desposados, los comprometidos, tuvieran relaciones sexuales y la chica no abandonaba a su familia para vivir con su futuro esposo. La infidelidad sexual durante esta etapa se consideraba adulterio. Y en los tiempos del Antiguo Testamento, según la ley, era susceptible de pena de muerte el adulterio el adulterio cuando se rompía el compromiso de matrimonio. Por lapidación, apedrear. Para el hombre y mujer que adulteraron. Era una sanción muy severa para la cultura. El pacto matrimonial era algo muy serio. Es necesario decir, sí, que en la época de María y de José, del Nuevo Testamento, era algo muy poco frecuente la lapidación. Y algunos piensan que al menos por estas razones de infidelidad ya no se practicaba, pero tenemos el caso de la mujer adúltera, ¿no? Enjuiciada machistamente porque deberían haber ido los dos ante el tribunal como establecía la ley. Bueno, volvamos entonces. Es una situación grave la que estamos aquí, ¿no? Hay tensión social. El matrimonio propiamente dicho era una ceremonia formal generalmente un año después. Con una cena nupcial, una fiesta grande en la casa de la novia. Los padres y amigos bendecían a la pareja, ¿no? Había también un contrato matrimonial. Y venía una celebración, luego de que el matrimonio era bendecido. Nosotros tenemos también esa tradición. Y ahí los novios iban a su cámara nupcial especialmente preparada para la ocasión. ¿Sí? Como nos cuenta el Salmo 19, por ejemplo, como un novio entrando a su cámara en gozo, ¿no? La tradición hebrea dice que las parejas oraban en su cámara nupcial y luego consumaban sexualmente el matrimonio porque la sexualidad era un acto de adoración a Dios en el diseño divino, algo para la plenitud del ser humano. La celebración nupcial continuaba más o menos por una semana, generalmente, a veces más. Por ejemplo, piensa en la boda de Caná, en el Evangelio de Juan, que se le acabó el vino, o sea, imagínense. Y después adelante la pareja establecía su propio hogar, ¿no? Entonces tenemos que entender la gravedad de la escena que nos muestra Mateo. Lo serio que está sucediendo aquí, en el tiempo que narra su relato. María está probablemente en su 3er o 4er mes de embarazo. Ha pasado algunos meses con Elizabeth, su pariente, como vimos en el relato de Lucas, y vamos a verlo la próxima semana. Y ahora regresa a Nazaret y le cuenta la situación a José. No había WhatsApp en esa época, por si acaso, así que el pobre José se entera unos meses después. ¿Sí? Nazaret no estaba cerca de Jerusalén. Y da a conocer la situación, eso sí, privadamente, no hay un conocimiento público. José está en condiciones de divorciarse de ella, de separarse de ella en secreto. Mateo nos cuenta a nosotros, al tiro, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero José todavía no conoce el origen sobrenatural de la concepción. Lógicamente, José, ¿qué es lo que piensa? María me engañó, ha cometido adulterio. Y lo apropiado en este caso sería que en su condición, como dice, de hombre justo, es que obtuviera el certificado de separarse. José experimenta aquí un dilema personal. No puede seguir adelante como si nada y casarse con María, porque hacerlo significaría tolerar lo que él piensa como hombre justo, que va contra la voluntad de Dios. Sin embargo, su preocupación por la reputación de María hace ver que José no quiere exponerla a la vergüenza pública. Él es un hombre honorable. Está dispuesto a pagar el precio social de la disolución de un compromiso en ese tiempo por no difamar a María. Yo creo que la amaba mucho. Él podría tramitar un divorcio público en el que su estado de embarazada y de humillación pública se diera a conocer abiertamente. Pero María quedaría profundamente expuesta a la vergüenza de la comunidad como adúltera. Por otro lado, y es lo que hizo, podría separarse de ella en privado. Eso es lo que él planeaba. La ley no requería que todo fuera hecho público, ¿no? Permitía la posibilidad de un divorcio relativamente privado con 2 o 3 testigos. Esta era la única opción que permitía a José hacer la voluntad de Dios escrita en sus mandatos, que es lo que él quiere hacer porque es un hombre justo, y al mismo tiempo salvará a María de la vergüenza pública. Y por qué no, tal vez una posible muerte. En este dilema se pone en relieve el carácter y la compasión de José. Mateo distingue ahí bien claramente el propósito de José. Él no quería, deseo, es su propósito, no quería infamarla. Y su decisión, resolvió dejarla en paz. Su corazón es compasivo. Él pretende mantener justicia en obediencia a la voluntad de Dios, sí.
pero asimismo desea expresar su compasión por la mujer con la que estaba comprometido, aunque cree que ha errado, que ha cometido adulterio. Gracias al Señor, en medio de este caos se produce la sorprendente aparición del ángel del Señor, en medio de este dilema, y Dios interviene trayendo su paz y anuncia a José la milagrosa concepción del niño. Le explica que el hijo que tiene María en su vientre ha sido concebido por el Espíritu Santo. Y le instruye a él que siga en sus planes de casarse. María no le había sido infiel. ¿Y cómo responde José? José obedece según el versículo 24. El pasaje de hecho termina con Mateo en el versículo 24 y 25 enfatizando nuevamente la naturaleza sobrenatural de la concepción de Jesús. E incluso cómo esta joven pareja se abstiene de consumar su matrimonio en relaciones sexuales hasta, no solo después de casarse, sino hasta después del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Un argumento que Mateo quiere dar. Yo investigué, ¿sí? Los conocí también, porque Mateo fue discípulo de Jesús y conoció a María. Y esto fue lo que pasó. Mateo levanta a José como un tremendo ejemplo. Levanta el carácter de José como un tremendo hombre. José no es un ejemplo, su carácter es un ejemplo para los varones en la forma en cómo él establece sus prioridades. Él mantiene como propósito para su vida y sus relaciones personales, primero, su justicia, o sea, la buena relación con el Señor por medio de su obediencia. Eso es lo primero. Su compromiso con la fidelidad al Señor, el temor al Señor es sorprendente. Y se muestra en sus restricciones, primero, su dominio propio, sus restricciones sexuales, ¿no? Se muestra en que su corazón aborrece lo que él considera infidelidad también. No aborrece a María, pero quiere actuar justamente por amor al Señor. Él era probablemente un hombre joven también, ¿sí? Menos de 20 años. Hay una lucha especial en esa etapa con el tema de la pureza sexual, ¿no? Experimenta como joven las pasiones de la juventud y José nos ofrece el ejemplo de un joven piadoso, un hombre que se esfuerza por seguir la voluntad de Dios para su vida. Mateo levanta su ejemplo como un joven temeroso del Señor, piadoso, comprometido con la justicia, para que los hombres del siglo XXI lo sigan en este mundo plagado de hombres penca. José es un ejemplo también porque su obediencia no es legalista. No se interesa solo en obedecer la ley. Él muestra compasión, amor. Se preocupa por su bienestar, el bienestar de María, ¿no? No renuncia a seguir al Señor. No renuncia a obedecer la ley o ser fiel al amor del Señor para cuidar a María. No son cosas opuestas para él. No la abandona cuando su embarazo le plantea un dilema sobre su reputación personal, sobre su justicia personal, sino que equilibra obediencia con compasión. La búsqueda de justicia de José estaba dirigida por los valores y las metas de Dios, incluida su compasión y misericordia, como expresión de la voluntad de Dios. Una persona verdaderamente justa para el cristianismo es una persona que vive su vida en la realidad de Dios, que significa ciertamente pureza de vida y obediencia, sí, pero compasión de corazón. Porque ¿cuál es el carácter de nuestro Dios? Clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. José refleja el carácter de su Dios al ser clemente y compasivo. Entonces la obediencia de José en estas circunstancias es impactante. Él obedece fielmente, pero busca ser compasivo también. Y seguro fue una tremenda lucha. Y su obediencia al mensaje del ángel del Señor, cuando entiende en realidad esto es lo que quiere el Señor, se impone por encima de sus sospechas y de sus propias inseguridades sobre la infidelidad de María, sobre sus propias dudas y temores. Su temor a que su reputación y su honor se vean destruidos. El estado emocional de José en este momento era probablemente de un intenso conflicto en el momento que aparece el ángel. Pero José obedece al anuncio del Señor. Él confía en María. José pone su futuro matrimonio en las manos del soberano Dios. Porque su verdadera confianza, la verdadera confianza de un verdadero hombre, está en Dios. Ciertamente esta también es una lección clave sobre el matrimonio cristiano. Que sí, se basa en la confianza mutua y todas esas cosas que
Los psicólogos pueden decir que también es verdad. Pero solo el poder de Dios es el que lo vigoriza y lo mantiene. No hay otra, hermano, para sobrevivir el matrimonio. Solo el poder de Dios sostiene el matrimonio, hermanos. Y esa es la fe de José. Para José es la especial revelación de Dios la que le da dirección y estabilidad en medio del caos. La estabilidad que necesita. José está... Nos cuesta dimensionar el momento en el que está, pero José está como en la encrucijada de la historia. Este es como el momento de los más importantes en la historia universal, porque Dios avanza su maravilloso plan divino. Y José decide obedecer, confiar, ser un hombre, y se casa con María. Aun cuando probablemente su reputación sea objeto de burlas, aun cuando haya falsas acusaciones de inmoralidad, Juan nos dice que a Jesús le decían hijo de prostituta, ¿sí? Nosotros tenemos padre, le decían en el Evangelio de Juan. ¿Quién es tu papá? José sabe que eso se viene. ¿Cuánto necesitamos de hombres valientes en esta generación, hermano? Nuestros tiempos, hermanos, necesitan a hombres y mujeres piadosos, llenos del temor de Dios. Mujeres como María, que estudiamos la semana pasada y vamos a seguir estudiando. Una mujer temerosa del Señor. Y hombres como José, dispuestos a seguir el plan de Dios, a vivir su historia sin importar el costo. Fieles al Señor, que le buscan y le siguen. Estos tiempos de desafíos impresionantes necesitan que tú y yo seamos de ese tipo de seguidores de Jesús. Hombres, mujeres que temen al Señor. Hermanos, conversemos un poquito sobre el anuncio del ángel ahora sí. El ángel se le apareció a José en sueños. Y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Versículo 20. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagine la significancia de que llegue un mensajero de Dios en este tiempo también. ¿Hace cuántos años que no había un profeta en Israel? 400 años de silencio. El pueblo estaba sediento, sin la revelación de Dios, sin que se levantara ni un profeta o anuncio. Este es el retorno de la revelación de Dios. ¿Cuánta gloria hay en este momento? Porque Dios vuelve y comienza a volver a actuar en su pueblo. El ángel proclama, este que era el hijo de David, como dice Mateo, el hijo de Abraham. No es solo eso, es también y sobre todo el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu que estuvo allá en la creación, la presencia que se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu que dio vida a toda la creación, ahora vendría al vientre de María a volver a crear vida. El ángel revela la razón final por la que Jesús, este rey prometido, el descendiente de David, el verdadero Israel, descendiente de Abraham, ha venido para salvar a su pueblo de sus pecados. En su encarnación, en su vida, su muerte y su resurrección, Jesús ha venido a establecer el reino de Dios, el reino eterno, resultado de su obra de salvación. El ángel le manda a José a ponerle el nombre Jesús. El nombre Jesús significa el Señor salva. Yahvé es salvación o Yahvé salva. El equivalente en griego, por si acaso, es Josué. Su nombre explica que Él será un salvador para su pueblo. Yahvé salva. No de la opresión física de los romanos que estaban ahí, el Imperio Romano ocupando Israel, sino de la esclavitud de sus pecados. En el judaísmo del siglo I, Jesús o Josué era un nombre popular. Los padres lo ponían a sus hijos con una esperanza simbólica de una esperada salvación que Yahvé enviaría. La expresión, eso sí, difundida en esta época era que esa esperanza, esa expectativa de un Mesías, tenía que ver con una salvación militar. Él salvaría a Israel de la opresión de los romanos, que estaban esclavizando a su pueblo. Y él purificaría a su pueblo a través de la espada. Pero el ángel propone una idea un poco menos popular, menos agradable para el discurso político de la época, pero más importante. La salvación del pecado como la necesidad esencial del pueblo de Dios. La necesidad de Israel era la salvación de su pecado. El Salmo 130 lo anunciaba, Salmo 138.
Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Por supuesto, el nombre Josué, el nombre Jesús en hebreo, ¿no?, también recuerda al gran israelita, ¿no es cierto? El líder de Israel, el libertador militar que guió a los israelitas a la tierra prometida a través de conquistas militares, ¿no es cierto? El muro de Jericó y todo eso, ¿no? Jesús es el más grande Josué, eso sí, que llevará a nosotros, su pueblo, a nuestra tierra prometida. La nueva creación, como le llamamos en Pedro, derrotando a toda la maldad, el enemigo, en su cruz y su resurrección. Mateo nos cuenta entonces que esta salvación anunciada, tan esperada, estaba llegando ahora, inminente. Dios, en el tiempo preciso, ha venido a rescatar. Ha decidido venir Él mismo a rescatar. El pueblo necesitaba ser rescatado. Y Mateo nos da la clave por el problema del pecado. Ese es el propósito fundamental de la vida y el ministerio terrenal de Jesús. Ese es el propósito fundamental de la encarnación. Por lo tanto, el propósito fundamental de la Navidad. Pero a nadie le gusta hablar de los pecados en la Navidad. Salvar al pueblo de sus pecados, dando su vida en rescate por muchos. Esta salvación que refleja el carácter de Dios, el plan de redención en todo el Antiguo Testamento. Así como Dios había salvado a su pueblo, los había redimido en el Éxodo, ¿no?, de los egipcios. Y prometió en los profetas que en los últimos días los iba plenamente a salvar. Cuando Jesús asume este nombre, el Señor salva, Jesús es Dios encarnado que viene Él mismo a completar la tarea. Una aún más grande redención y liberación que ese antiguo Éxodo. La salvación de su pueblo, de la esclavitud, sí, pero ahora del pecado. Él sería un salvador para nosotros, su pueblo. Y particularmente para el pueblo de Dios que estaba ahí, no de la opresión de los romanos, militar, no de las fuerzas que estaban ocupando su país, sino de la esclavitud espiritual. Jesús vino a salvar de los pecados. ¿Y qué significa que Jesús vino a salvar? Tenemos que entender bien qué significa esto. Porque a veces lo interpretamos solo como una salvación moral o espiritual, o peor aún, como si tuviéramos que escapar al cielo. Pero el pecado maldijo la tierra, allá en Génesis 3. El pecado rompió las relaciones perfectas que había con Dios, relación perfecta que había con Dios en la buena creación. Pero rompió también la relación armoniosa entre los seres humanos, rompió el shalom, y rompió el shalom en la creación, la armonía que había en la creación. Entonces, cuando Jesús viene a salvar del pecado, viene a restaurar todo lo que el pecado ha roto en el mundo. Tan lejos como la maldición del pecado haya podido llegar, es donde llegaría la bendición del Salvador. El rescate entonces no es solo moral y individual, que sí lo es, en parte, una parte, pero también es total, cósmico. Esa es la perspectiva de la historia bíblica, ¿sí? Todo aquello que el pecado había roto, todo lo que el pecado ha dañado puede ser restaurado en Jesús, está siendo restaurado en Jesús y será restaurado en Jesús, el Salvador. También eso sí hay un énfasis que Mateo da. Viene a rescatar a su pueblo de sus pecados. Porque este problema no es solo del cosmos, de la tierra, del universo y de los demás. Sí, porque es muy fácil para nosotros ver a los demás que son unos sucios pecadores. Pero Él viene a salvar porque nosotros tenemos un problema en cada uno de nosotros también, ese mismo pecado. Él viene a salvar, a solucionar el problema de nuestra relación rota con Dios. El tuyo y el mío. Algunos piensan que para tener una correcta relación con Dios, acumulamos una cierta cantidad de buenas acciones en mi lista. Y así, una cierta cantidad de buenas obras, tic, tic, las presento ante Dios, y como yo soy tan bueno, Dios me concede su salvación. Pero el Evangelio nos enseña primero, está ahí súper perdido si creí eso porque no eres bueno, te aviso. Imposible, ninguno de nosotros podía completar esa lista. La buena noticia, porque Evangelio significa buena noticia, es que Jesús, que vino al mundo, enviado, Él restaura nuestra relación con Dios. Porque Él hizo toda buena obra que era necesaria. Y tú y yo debemos responder con fe. Aceptarle por la fe. Y así Él salva. Esa es la salvación que Jesús nos trae. Jesús vivió la vida que nosotros debíamos vivir, pero no pudimos. Jesús murió la muerte que nosotros debíamos pagar,
pero Él lo hizo en nuestro lugar. Cuando creemos en Él por la fe, nuestros pecados y transgresiones son perdonados. Somos declarados justos ante Dios. Nuestra relación de pacto con Dios que se había roto es restaurada. Al creer en el Señor somos aceptados. Al creer en Jesús eres aceptado. Eres amado incondicionalmente por el único en todo el universo. El soberano Señor, el único que realmente importa. De ese evangelio se trata la Navidad. Eso nos quiere recordar Mateo. Jesús, el Salvador. Ese es el sentido de este tiempo. El Adviento, la Navidad, se trata de que Dios mismo vino al mundo para salvar. Como vimos en Filipenses, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Navidad es un tiempo para recordar que la salvación ya ha venido. Para que nosotros pongamos nuestra esperanza de salvación en el lugar correcto. Jesús. Somos llamados a poner la esperanza de nuestro corazón en el lugar correcto. Jesús. Esa es la primera invitación, individual, sí. Pero también la historia de la encarnación de Jesús el Salvador invita a la iglesia de Jesús, a ustedes y a mí, a proclamar su salvación. En medio de este mundo rendido a los ídolos, en medio de este mundo lleno de falsas esperanzas, de falsas salvaciones, del candidato tal, del documento tal, que la salvación que necesitamos. Esta cultura levanta a mesías, falsos mesías de fantasía, monigotes sin poder. Pero la iglesia es llamada con valor en medio de este tiempo a anunciar: solo Jesús es el Salvador. Solo Jesús es el Salvador y ven a Él. Porque Jesús sigue salvando hoy. Los versículos finales del texto, hermanos, 22 y 23, nos invitan a ver a Jesús, sí, como un rey mesiánico que salva, pero también como la encarnación de la presencia divina en medio de su pueblo. Él anuncia que Dios no solo va a redimir a su pueblo, sino que Dios está presente en medio de su pueblo escogido. La palabra hebrea allí, Emanuel, para sus lectores, Mateo la traduce, tal como la tenemos aquí, ¿no? Dios con nosotros. Como les dije, está citando al profeta Isaías en un contexto más amplio, eso sí. Isaías está citando específicamente Isaías 7:14, pero está pensando en todo el capítulo del 7 al 9. Isaías profetizaba en Isaías 7, 13 y 14 de una joven mujer, una jovencita, que iba a dar a luz a un niño llamado Emanuel. Esa profecía, y esto es lo que no muchos saben, fue inicialmente ya cumplida en el nacimiento del hijo de Isaías, en el capítulo 8 de Isaías. Isaías 8, 3, 4, si usted quiere lo lea después, Isaías 7 al 9. Entonces hubo un primer cumplimiento en Isaías 7 y 8, en el hijo de Isaías, que de hecho es un anuncio de juicio. ¿Sí? El anuncio de Isaías 7:14. Pero ahí viene el capítulo 9 de Isaías, donde predice que vendrá un rey davídico, que será llamado poderoso Dios, ¿no? Padre eterno, príncipe de paz. Tenemos que ver estos tres capítulos juntos. Entonces Mateo confirma que ese anuncio que Isaías profetizaba sobre este rey davídico se completa en la persona de Jesús, el Mesías. Es muy interesante porque Mateo hace como una reversión. Los judíos esperaban juicio sobre los romanos. Y en el contexto de Isaías 7, el hijo de Isaías venía a traer el juicio de Dios. Eso está en la profecía, ¿no? Que decía, cuando mi hijo crezca, llegará al imperio asirio. Léalo porque es muy interesante. Así que la cultura judía interpretaba que la venida del Mesías era una venida de juicio y de castigo militar para castigar a los malvados romanos y a todas las naciones y gentiles, que son unos paganos perdidos que no adoran a Dios, como los chilenos. Pero Mateo nos da vuelta a la situación. Mateo, discípulo de Jesús, aprendió con Jesús que el cristianismo no se trata de eso. Ahí nos muestra la sorpresa del evangelio. Mateo dice, yo no entendía esto antes, pero ahora lo entendí. Jesús viene a traer salvación. De eso se trataba la profecía de Isaías. La profecía del Dios con nosotros, es del descendiente de David, también anunciaba al Mesías Salvador. Dios con nosotros. En el relato de la creación en Génesis 1 y 2, Dios está con Adán y Eva. ¿Se acuerda? Caminando con Dios, ¿no es cierto? Dios está junto a ellos. Su presencia estaba allí en el huerto. Íntimamente, había profunda intimidad. El ser humano fue creado para caminar junto a Dios.
Y en la llegada del pecado, Adán y Eva tuvieron miedo de Dios. Su relación se rompió y fueron apartados de la presencia de Dios. Pero la historia bíblica nos cuenta cómo Dios levantó un pueblo, el pueblo de Israel, y les dio un llamado para que encarnaran la santidad de Dios. Sed santos como yo soy santo. Y Dios habitaba entre ellos. Dios les concedió un templo, ¿no? Una habitación donde Dios hacía su morada en santidad y en fuego y en gloria. Entonces, cuando tú le decías a un hebreo, Dios con nosotros, ellos pensaban en el lugar santísimo, el templo. La historia del Antiguo Testamento nos cuenta cómo Israel falló en su llamado. Y el templo fue destruido y fueron enviados al exilio. Y en ese tiempo los profetas anunciaron el día cuando Dios volvería a habitar en medio de su pueblo, íntimamente. El anuncio de Isaías, 600 años antes de Jesús, nos muestra que Dios había prometido habitar íntimamente en medio de su pueblo. El Antiguo Testamento cierra esperando el día cuando Dios volvería a habitar en su templo, en medio de ellos. La presencia poderosa de Dios volvería al lugar santísimo. Así terminan los autores del Antiguo Testamento, perdón. Pero Mateo aquí nuevamente da vuelta a la situación. Y dice, ese día ya llegó. Mateo interpreta las profecías y hace ver cómo Jesús el Mesías es quien cumple ese anhelo. El anhelo del pueblo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, cumple la promesa de que Dios ha vuelto a salvar, bendecir y proteger a sus hijos. El cielo ha bajado en Jesús de Nazaret. La presencia gloriosa de Dios ya no está en el templo físico en Jerusalén, ni jamás lo estará nuevamente, en el templo físico en Jerusalén, en un lugar pequeño, en el lugar santísimo, sino que la presencia de Dios está en Jesús, Dios con nosotros. Navidad significa recordar la maravilla de que Dios esté con nosotros. La maravilla de que, así como decía la Mica, ¿no? Dios decidió venir y caminar entre nosotros. Tabernaculizar, ahí como dice el apóstol Juan en su evangelio, Juan 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La presencia real de Dios vino a habitar en su encarnación en Jesucristo. Dios, santo, perfecto, justo, omnipresente, omnisciente, no sé si usted percibe la locura, caminando entre nosotros en un cuerpo humano. Pero Dios sigue con nosotros hoy. Dios está aquí con nosotros. Y el Nuevo Testamento nos enseña que su Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Jesús ascendió al cielo, ciertamente, pero Él dejó su presencia para que nosotros seamos una encarnación de ese Dios con nosotros en medio de este mundo. Templos caminantes que anuncian el reino de Dios ya está aquí. Usted es llamado a anunciar la salvación de Jesús con el Espíritu Santo en su corazón, siendo Dios con usted ahí, en medio de la ciudad. Jesús sigue siendo hoy el Dios con nosotros, que llama a su iglesia a proclamar su salvación, a encarnar su carácter, a que la gente cuando te vea o vea tus acciones o tus palabras o tu carácter pueda ver a ese Jesús, a ese Dios con nosotros. Nos llama a reflejarle a Él, a vivir rendido a Él. Su presencia ciertamente es espiritual y eso ya todos lo asumimos. Jesús está ante nosotros espiritualmente, lo sentimos. Pero Él llama a su iglesia también a reflejar su llamado en su vida comunitaria y en su vida diaria. Ustedes son el Dios con nosotros que la gente que no conoce a Jesús puede conocer. Al reflejar a Jesús, la iglesia refleja el carácter del Dios con nosotros. Quiero concluir el mensaje, hermanos, con el llamado del Evangelio. El niño de Belén, el pequeño que nació, es el Rey prometido, el Dios y Salvador. Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Y Él sigue llamando, sigue salvando hoy, sigue invitando a una relación con Él. El texto de Mateo te invita a ti a responder a Él. Escucha el Evangelio. Cree en este Jesús el Salvador. Entrégala tu vida al Dios con nosotros. Póngase de pie, querido hermano, y oremos para agradecer al Señor por su palabra. Señor nuestro, queremos darte muchas gracias por la encarnación. Gracias por Jesús, el Señor y soberano, que siendo Dios decidió hacerse hombre y hacerse siervo.
Decidió Él tomar las cartas en el asunto de aquello que nosotros no podíamos hacer, que es salvarnos. Gracias por la salvación que encontramos en Jesucristo. Gracias porque en Él puede haber restauración verdaderamente a todo aquello que está roto, a todo aquello que el pecado ha venido a destruir. Pedimos, Señor, que tú renueves nuestra fe en la salvación. No solo en la salvación personal, sino en la obra de restauración que tú estás haciendo. Ayúdanos a confiar, Señor, que tú puedes restaurar con tu evangelio nuestras vidas, nuestros corazones rotos, Señor. Nuestras mentes tal vez dañadas por el pecado nuestro o de otro. Incluso, Señor, tú puedes obrar grandes cosas de bendición y de restauración a través de tu iglesia en esta ciudad. Te rogamos, Señor, que tú nos des la vocación de Jesús. Nos permita imitarla, el que la actitud de nosotros sea como la de Cristo Jesús. Yendo a salvar, a proclamar la salvación, encarnando su carácter. Ayúdanos, Señor, a ser moldeados en todo lo que necesitamos cambiar para ser más como Él. Y quiero rogar, Señor, tu obra de salvación. Espíritu Santo, trabaja en aquellos que tal vez no te conocen. Prepara su corazón como una tierra fértil, su mente para recibir. Y obra salvación. Llama, Señor. Jesucristo sigue con los brazos abiertos, llamando a la salvación. Y te pedimos que tú hagas tu obra de salvación hoy aquí y en esta ciudad. Úsanos, Señor, también, para proclamar ese mensaje del Rey Salvador. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.